Mi pueblo perece por falta de conocimiento, Oseas capítulo 4 versículo 6. Con esta contundente advertencia, las Escrituras nos llaman a reflexionar sobre lo que no vemos, lo que no entendemos. ¿Podría ser que hay conexiones ocultas, profundas y misteriosas entre la Biblia y civilizaciones antiguas como la egipcia? Hoy quiero llevarlos conmigo en un viaje a través de la historia, las Escrituras y los antiguos misterios. Una travesía que revelará cómo las sombras del antiguo Egipto se proyectan sobre las páginas de la Biblia. En la Biblia, Egipto no es solo una referencia geográfica, es un símbolo. Un símbolo de poder, de opresión, pero también de conocimiento. Cuando pensamos en la historia del pueblo de Israel, no podemos ignorar su estancia en Egipto, una tierra de faraones y dioses antiguos, donde la esclavitud fue solo una parte de la relación entre ambas culturas. ¿Pero qué hay más allá de eso? Las semejanzas entre las narrativas bíblicas y las creencias egipcias son muchas veces desestimadas, pero si miramos con atención, estas conexiones nos abren un nuevo entendimiento del mundo antiguo y su impacto en la fe. Primero, debemos considerar el escenario donde comienza nuestra historia, el antiguo Egipto. Una civilización vasta y misteriosa, con conocimientos arquitectónicos y científicos que aún nos asombran. El pueblo egipcio rendía culto a una miríada de dioses, cada uno con su dominio: Ra, el dios del sol; Osiris, dios de la resurrección; Isis, la diosa madre. ¿Es posible que algunos de estos conceptos se hayan filtrado en la narrativa bíblica? Recordemos que Moisés, el líder que sacó al pueblo hebreo de Egipto, creció como un príncipe en el palacio del faraón, siendo educado bajo las enseñanzas de la élite egipcia. Tomemos, por ejemplo, la figura de Osiris. En la mitología egipcia, Osiris es asesinado y resucitado para gobernar en el más allá. Este ciclo de muerte y resurrección tiene similitudes intrigantes con algunos pasajes bíblicos, especialmente cuando pensamos en la figura de Jesús y su resurrección. Claro, no estoy sugiriendo que uno sea copia del otro, pero lo que es fascinante es cómo estas culturas antiguas, aparentemente tan distintas, parecían compartir algunas visiones fundamentales sobre la vida, la muerte y el más allá. Pero las conexiones no terminan ahí. ¿Qué pasa con el concepto del arca? En el antiguo Egipto, existía una tradición de construir arcas sagradas para transportar objetos de gran valor religioso, como estatuas de los dioses o reliquias divinas. El arca de la alianza en la Biblia, que contenía las tablas de la ley entregadas a Moisés, recuerda a estas arcas egipcias, tanto en función como en forma. ¿Coincidencia? Tal vez, pero es difícil ignorar las similitudes cuando se pone atención a los detalles. Otro ejemplo poderoso es la historia del diluvio. Si bien el relato más conocido en la Biblia es el de Noé, muchas culturas antiguas tienen historias similares, incluidos los egipcios. Aunque no es tan prominente como en otras tradiciones, los egipcios también creían en una inundación que tuvo lugar al principio de los tiempos, una limpieza divina del caos que precedió a la creación del orden. Aquí podemos ver cómo la idea de un diluvio universal se repite a lo largo de las civilizaciones del mundo antiguo, sugiriendo una memoria colectiva o, quizás, la influencia compartida de una misma fuente de sabiduría. El simbolismo en ambas culturas es profundo y complejo. Las pirámides, esos majestuosos monumentos que dominan el paisaje egipcio, no eran solo tumbas, eran portales al más allá, diseñados para garantizar la vida eterna del faraón. En el cristianismo, encontramos una búsqueda similar de la vida eterna, aunque a través de la fe y la resurrección de Cristo. Las pirámides son un símbolo físico de esta búsqueda, mientras que la cruz cristiana representa el sacrificio y la promesa de una nueva vida. Todo esto nos lleva a una pregunta clave: ¿es posible que los relatos bíblicos hayan sido influenciados por las tradiciones y mitologías de Egipto? Sabemos que el pueblo de Israel vivió en Egipto durante siglos, absorbiendo sus costumbres, su idioma, e incluso, posiblemente, parte de su visión espiritual. La Biblia no surgió en un vacío. Fue escrita en un mundo interconectado, donde las ideas fluían de una civilización a otra. El antiguo Egipto, con su vasto poder y riqueza, fue sin duda una fuente de influencia.
En las próximas partes, exploraremos más a fondo estas conexiones. El éxodo de los hebreos desde Egipto es uno de los relatos más icónicos de la Biblia. Moisés, con la guía de Dios, desafía al faraón y libera a su pueblo de la esclavitud. Pero este evento no solo es una historia de liberación, es también un puente entre dos culturas que convivieron y se influenciaron mutuamente durante siglos. ¿Qué conocimientos egipcios habrán sido absorbidos por los hebreos en su tiempo en esa tierra tan enigmática? Primero, pensemos en Moisés. Nacido de padres hebreos, pero criado en la corte del faraón, Moisés tuvo acceso a los secretos del conocimiento egipcio. Desde joven, se educó bajo la influencia de los sacerdotes y sabios de Egipto, lo que significa que fue entrenado en las complejidades del pensamiento religioso, la magia, la astronomía y las leyes que regían ese vasto imperio. No podemos subestimar la importancia de esta educación. Moisés no era un simple esclavo, era un príncipe con acceso a una comprensión del mundo que muchos de sus compatriotas no poseían. Y aquí surge una cuestión fascinante: ¿cómo ese conocimiento se filtró en su papel como líder y profeta? Uno de los elementos más intrigantes que conecta ambas culturas es el uso de símbolos sagrados. Los egipcios eran maestros en el uso de simbolismo para representar conceptos abstractos. Desde el An, símbolo de la vida, hasta el escarabajo sagrado, símbolo de renacimiento, todo en su mundo estaba codificado a través de imágenes poderosas que guiaban la vida espiritual. En la Biblia, encontramos algo similar. El uso del candelabro de 7 brazos, el arca de la alianza o la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto, todos son símbolos cargados de significado. Estos objetos no solo tenían una función práctica, sino que también operaban como puentes entre lo terrenal y lo divino. Hablando de la serpiente de bronce, es imposible no notar el paralelismo con las antiguas creencias egipcias. En Egipto, la serpiente, aunque muchas veces asociada al mal, también tenía un papel protector. Los faraones usaban la imagen de la cobra en sus coronas como símbolo de poder y defensa. La serpiente Wadiet, la cobra erguida, protegía a los reyes de sus enemigos y tenía un profundo simbolismo de vida y muerte. La decisión de Moisés de levantar una serpiente de bronce en el desierto, que según la Biblia curaba a quienes la miraban, es un eco claro de esa conexión simbólica. La serpiente, en este contexto, se convierte en un signo de sanación y redención, un uso ambivalente que ya existía en las creencias egipcias. Otra similitud clave es la estructura del tabernáculo, el santuario portátil que los hebreos construyeron en el desierto para adorar a Dios. En el diseño del tabernáculo, con sus cortinas, altares y zonas sagradas, podemos encontrar ecos de los templos egipcios. Estos templos no eran simplemente lugares de adoración, eran espacios diseñados para reflejar el cosmos, una réplica en miniatura del universo, con áreas destinadas a lo divino y otras para los mortales. La organización del tabernáculo bíblico sigue un patrón similar, un lugar separado para la presencia de Dios, accesible solo a unos pocos, rodeado de zonas menos sagradas donde el pueblo podía congregarse. Esta idea de lo sagrado y lo profano, de lo accesible y lo inaccesible, está profundamente arraigada en ambas culturas. Por otra parte, el concepto de la ley divina, entregada por Dios a Moisés en el monte Sinaí, también tiene resonancias con el sistema legal egipcio. Los egipcios creían que la justicia, personificada por la diosa Maat, era el principio que gobernaba el orden cósmico y la vida en la tierra. Maat no era solo un conjunto de normas humanas, era el reflejo de un orden divino que los reyes debían mantener. De manera similar, las tablas de la ley que Moisés recibe contienen mandamientos no solo morales, sino también estructurales, destinados a mantener la armonía entre el pueblo y Dios. Aunque las formas en que estas leyes se presentan son diferentes, la idea subyacente de un orden divino que regula la vida humana tiene claras conexiones. Estas influencias, ocultas en los detalles y los símbolos, revelan un diálogo continuo entre ambas culturas. Moisés, como líder y profeta, actúa como un mediador entre dos mundos, el de sus raíces hebreas y el de su formación egipcia. Cada acción, cada decisión que tomó, probablemente estuvo marcada por la convergencia de estos dos sistemas de pensamiento.
Uno de los misterios más intrigantes es la relación entre los rituales egipcios y los hebreos, específicamente los relacionados con la muerte y el más allá. En la civilización egipcia, la preparación para la vida después de la muerte era un pilar central. Desde el proceso de momificación hasta los textos funerarios inscritos en las tumbas, los egipcios creían que la vida continuaba tras la muerte, pero solo si se cumplían ciertos rituales correctamente. ¿Cómo se reflejan estos conceptos en la Biblia y en la tradición hebrea? Pensemos en el concepto de la vida eterna. En Egipto, la vida después de la muerte era un viaje peligroso que el alma debía atravesar, pero el objetivo final era una existencia eterna en un lugar de descanso y prosperidad, lo que ellos llamaban el campo de juncos. Para llegar allí, el difunto debía ser juzgado por Osiris, el dios de los muertos, quien pesaba el corazón del fallecido contra una pluma, símbolo de Maat, la justicia divina. Este juicio es sorprendentemente similar a las ideas bíblicas de un juicio final. Aunque los detalles difieren, en ambas tradiciones existe la creencia en un juicio divino donde los justos serán recompensados y los impíos, castigados. Uno de los puntos más fascinantes es el uso del libro de los muertos en el antiguo Egipto, una serie de textos y conjuros diseñados para guiar al difunto a través de los peligros del más allá. Aunque en la Biblia no encontramos un equivalente directo de un libro ritual de ese tipo, los salmos y otros textos poéticos funcionan, en algunos casos, como oraciones protectoras, encomendando el alma al cuidado divino. En la cultura hebrea, aunque el enfoque sobre la vida después de la muerte no es tan detallado como en Egipto, sí existe la noción de una vida futura bajo el cuidado de Dios, lo que sugiere que la idea de un viaje espiritual post-mortem no era ajena. Otro aspecto crucial es la reverencia por los lugares santos. En Egipto, las tumbas y los templos eran construidos como santuarios para honrar a los muertos y a los dioses. En la Biblia, vemos la importancia de los lugares sagrados, como la tierra prometida y, más adelante, el templo de Jerusalén. Tanto en la tradición egipcia como en la hebrea, los espacios consagrados son considerados portales donde lo divino toca lo humano. El monte Sinaí, donde Moisés recibe los mandamientos, es otro ejemplo claro de esta idea de un lugar donde lo celestial y lo terrenal se entrelazan. Hablando de Moisés, volvemos a la fascinante historia de cómo Dios se le revela en la zarza ardiente. El fuego, símbolo de purificación y revelación divina, es un elemento que también se encuentra en los rituales egipcios. El dios Ra, el sol, era venerado como la fuente de luz y vida, y el fuego era visto como una manifestación de su poder. Aunque en el relato bíblico de Moisés el fuego no consume la zarza, la imagen del fuego como símbolo de lo divino tiene una resonancia cultural compartida. Ambos sistemas de creencias parecen reconocer el poder transformador y purificador del fuego, ya sea en el contexto de revelaciones espirituales o rituales de purificación. Otro aspecto interesante es la similitud en las plagas que Dios envía a Egipto en el relato del Éxodo. Si observamos las 10 plagas, cada una parece estar dirigida a debilitar la autoridad de un dios egipcio en particular. Por ejemplo, el Nilo, considerado sagrado por los egipcios y vinculado al dios Hapi, es transformado en sangre. La plaga de oscuridad podría interpretarse como una ofensa directa contra Ra, el dios del sol. Estos eventos pueden leerse no solo como castigos divinos, sino también como una declaración de superioridad sobre las deidades egipcias. Es casi como si Dios, a través de estas plagas, estuviera desafiando el poder espiritual de Egipto, revelando la futilidad de sus creencias ante el Dios único y verdadero de Israel. Sin embargo, no todas las influencias fueron de conflicto o contraste. También encontramos un intercambio de ideas que posiblemente enriqueció a ambas culturas. Los hebreos que vivieron en Egipto pudieron haber adoptado ciertos conceptos religiosos y transformarlos dentro de su propio marco teológico. Después de todo, la Biblia no es solo un texto de leyes y mandamientos, es una narrativa cultural que refleja las interacciones y tensiones entre diferentes civilizaciones a lo largo de los siglos. Llegamos al concepto de la redención y el sacrificio. En Egipto, los sacrificios a los dioses eran parte esencial de la vida religiosa. Se sacrificaban animales, se ofrecían alimentos y libaciones a las deidades,
en un intento por mantener el orden cósmico y la favorabilidad divina. En el judaísmo, aunque la idea del sacrificio es distinta, encontramos un eco de este concepto en el sacrificio pascual. Los hebreos sacrifican un cordero y untan su sangre en los dinteles de sus puertas para que el ángel de la muerte los pase de largo durante la última plaga. Este acto es profundamente simbólico, y la sangre del cordero se convierte en un emblema de redención, una temática que luego sería retomada en el cristianismo con la figura de Cristo como el Cordero de Dios. Estas conexiones entre los rituales egipcios y las prácticas hebreas no son meras coincidencias, sino el reflejo de siglos de convivencia, donde ambas culturas se influenciaron mutuamente de maneras que quizás no siempre podemos rastrear directamente, pero que están ahí, en los símbolos, en las prácticas y en la fe compartida en lo divino. La figura del faraón en el antiguo Egipto era mucho más que la de un simple monarca, era un ser divino, un intermediario entre los dioses y los hombres. Los egipcios creían que el faraón encarnaba el poder de los dioses en la tierra, un concepto profundamente arraigado en su visión del mundo. Esta noción de realeza divina es algo que, aunque diferente en matices, resuena con la idea bíblica del rey elegido por Dios, especialmente en la figura de David y su linaje. Ambos sistemas otorgan al líder un papel sagrado, y su legitimidad está directamente vinculada al favor divino. En Egipto, el faraón no solo era un líder político, sino también el sumo sacerdote. Realizaba rituales en nombre de todo su pueblo, asegurando que los dioses mantuvieran el orden cósmico y favorecieran al país con prosperidad y protección. En la Biblia, los reyes hebreos también tenían un vínculo especial con lo divino. Si bien no actuaban como sacerdotes en el sentido estricto, su relación con Dios era fundamental para el bienestar del pueblo. Un rey justo, como David, era considerado un hombre conforme al corazón de Dios, y su éxito se veía como un reflejo de la bendición divina. Por el contrario, los reyes que se apartaban del camino de Dios traían calamidad y sufrimiento a la nación. Aunque las funciones específicas difieren, el principio de que el bienestar de una nación depende del favor divino hacia su líder es compartido entre ambas culturas. Una de las historias más impactantes que refuerza esta conexión es la del rey Josías, quien descubrió el libro de la ley en el templo. Al darse cuenta de que su pueblo había estado en pecado, emprendió una reforma religiosa masiva para devolver la nación a la senda de Dios. Este énfasis en el liderazgo espiritual de los reyes bíblicos tiene un eco en la función del faraón, quien también era visto como responsable del equilibrio espiritual y cósmico de Egipto. Si el faraón fallaba en sus deberes sagrados, todo el país sufría, lo cual es similar a la concepción bíblica de que el pecado de un rey puede atraer el juicio divino sobre toda la nación. Pero no solo los reyes compartían este vínculo con lo sagrado. En la Biblia, hay numerosos ejemplos de profetas que actuaban como intermediarios entre Dios y los reyes. Moisés es quizás el ejemplo más evidente. Actuando como la voz de Dios, Moisés confrontó directamente al faraón, exigiendo la liberación del pueblo de Israel. Este enfrentamiento no fue solo un conflicto político, fue una batalla espiritual entre el poder de Yahvé y los dioses de Egipto, representados por el faraón. Moisés no solo hablaba en nombre del Dios de Israel, sino que también desafiaba la legitimidad divina del faraón, algo impensable dentro del contexto egipcio, donde el faraón era visto como intocable en su autoridad sagrada. Sin embargo, lo más fascinante de este relato es la manera en que Moisés se convierte en una figura de liderazgo no solo espiritual, sino también político. Liderar al pueblo hebreo fuera de Egipto fue un acto que marcó el nacimiento de una nación, pero también fue un acto profundamente simbólico, el poder de Dios sobrepasando al poder de los dioses de Egipto y, por extensión, al del faraón. Aquí vemos una clara diferencia entre la manera en que ambas culturas entendían el liderazgo divino. Mientras que en Egipto el faraón se veía a sí mismo como un dios en la tierra, en la tradición hebrea, el líder era simplemente un siervo de Dios, alguien elegido para cumplir un propósito divino. Otro aspecto fundamental que diferencia a las culturas es cómo concebían la relación entre lo divino y lo humano. En Egipto, la idea de que los dioses podían encarnarse físicamente en el faraón era algo aceptado y venerado. Por otro lado, en la Biblia, aunque los líderes son elegidos por Dios y actúan bajo su autoridad, nunca se confunden con lo divino.
De hecho, el poder de Dios se manifiesta en la Biblia precisamente cuando los humanos reconocen su humildad ante Él. Un ejemplo clave es el propio Moisés, quien al encontrarse con Dios en la zarza ardiente, se quita las sandalias en señal de respeto, reconociendo que está en terreno sagrado. Mientras que el faraón egipcio se consideraba un dios en la tierra, Moisés se veía a sí mismo como un instrumento de la voluntad divina, una diferencia que marca una separación crucial entre ambas culturas. Por otra parte, la relación entre el faraón y los dioses estaba firmemente ligada al concepto de Ma'at, la justicia y el orden cósmico. El faraón debía mantener Ma'at en su reinado, asegurando la paz y la estabilidad. En la Biblia, aunque no existe un concepto idéntico a Ma'at, la idea de un orden divino que los reyes deben preservar es evidente. Los mandamientos dados por Dios a Moisés son, en muchos sentidos, una expresión de ese orden. El bienestar del pueblo de Israel dependía de su capacidad para seguir esas leyes y vivir conforme a la voluntad de Dios, de manera similar a cómo el orden egipcio dependía de que el faraón mantuviera Ma'at. Las similitudes y diferencias entre estas dos formas de liderazgo divino son sorprendentes. Mientras que el faraón veía su autoridad como inherente a su naturaleza divina, los líderes hebreos sabían que su poder dependía enteramente de su obediencia a Dios. Esto establece un contraste profundo. En Egipto, el líder es la encarnación de la divinidad, mientras que en la tradición hebrea, el líder es un siervo de la divinidad, sujeto a su voluntad y juicio. Esta diferencia fundamental en la concepción del poder divino y humano es uno de los elementos clave que separa a las dos civilizaciones, incluso cuando otras influencias e ideas parecen entrelazarse a lo largo de su historia compartida. El concepto de la creación del mundo es otra área en la que podemos ver paralelismos y contrastes entre la visión bíblica y la egipcia. Para los antiguos egipcios, la creación era un proceso cíclico que se renovaba cada día con la salida del sol. Ra, el dios solar, era quien cada mañana luchaba contra las fuerzas del caos, representadas por la serpiente Apophis, para traer luz al mundo. El orden y el caos estaban en una constante batalla, y la creación del universo era vista como un triunfo continuo del orden sobre el caos. En el relato bíblico, por otro lado, la creación es un acto singular, un momento en el que Dios habla y el mundo es hecho. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. No hay lucha ni resistencia en este proceso, el caos no tiene poder frente a la palabra de Dios. Esta diferencia es crucial porque refleja cómo ambas culturas entendían la relación entre el cosmos y lo divino. Para los egipcios, el mundo estaba siempre al borde del caos, y el papel de los dioses y los hombres, especialmente del faraón, era mantener el equilibrio. En la Biblia, la creación es definitiva, un acto de poder absoluto que establece a Dios como el soberano del universo desde el principio. Sin embargo, a pesar de estas diferencias, hay ciertos puntos en común que vale la pena explorar. En ambos casos, la creación no es solo un hecho físico, sino también un acto de imposición de orden sobre el caos. Tanto en el antiguo Egipto como en la tradición bíblica, la creación no es simplemente la formación del mundo material, sino el establecimiento de un cosmos ordenado donde las fuerzas del desorden son dominadas. Aunque los métodos y las narrativas difieren, la idea subyacente de un creador que trae orden a partir del caos es compartida. Otro aspecto interesante es la conexión entre el agua y la creación. En la Biblia, el Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas al principio de la creación, simbolizando el poder divino sobre los elementos primordiales. El agua, en este contexto, es una fuerza neutral que se somete al mandato divino. En la mitología egipcia, las aguas primordiales, representadas por el dios Nan, eran el estado caótico anterior a la creación. De ese caos surge Ra, quien luego forma el mundo. En ambas narrativas, el agua está asociada con el caos, pero también es el medio a través del cual la creación comienza. La importancia del agua no se limita solo a la creación del mundo, sino que también tiene un papel destacado en la vida religiosa de ambas culturas. En Egipto, el Nilo era venerado no solo como fuente de vida física, sino también espiritual. Cada año, el desbordamiento del río traía fertilidad y prosperidad, y su ciclo se interpretaba como una bendición de los dioses. En la Biblia, el agua también tiene un papel crucial,
no solo en la historia del diluvio, sino también en la purificación y la bendición. El bautismo, por ejemplo, es un acto de purificación que conecta a los creyentes con el poder transformador del agua, un simbolismo que resuena con la noción egipcia de las aguas del Nilo como fuente de vida y renovación. La serpiente, como símbolo, es otra figura recurrente en ambas culturas, y su papel en la narrativa de la creación es fascinante. En Egipto, la serpiente Apophis representa el caos, una amenaza constante al orden cósmico que los dioses, en particular Ra, deben derrotar diariamente. Este combate perpetuo simboliza la fragilidad del orden y la necesidad de que los dioses y los hombres trabajen juntos para mantenerlo. En la Biblia, la serpiente también está presente en el relato del Génesis, pero aquí tiene un papel distinto. En lugar de ser una manifestación del caos externo, la serpiente del Edén es una figura de tentación, que introduce el caos en la vida humana a través del engaño y la desobediencia. A diferencia de Apophis, que es un enemigo externo, la serpiente del Edén es una amenaza interna que corrompe la relación entre los humanos y Dios. A pesar de estas diferencias, lo que resulta más intrigante es cómo ambas culturas emplean a la serpiente para representar la tensión entre el orden y el caos. Para los egipcios, esa lucha es cósmica, mientras que para los hebreos, esa lucha es moral y espiritual. En ambos casos, sin embargo, la serpiente simboliza una ruptura en el equilibrio que debe ser restaurado, ya sea a través del poder divino en Egipto o mediante la redención y el sacrificio en la tradición bíblica. La noción del tiempo y su relación con lo divino es otro tema donde encontramos tanto convergencias como diferencias. Para los egipcios, el tiempo era cíclico. Los días, las estaciones y los años se repetían en un ciclo interminable de muerte y renacimiento, reflejado en los ritmos del Nilo y el paso del sol. Los rituales diarios del faraón, la celebración de las cosechas, todo estaba diseñado para alinear la vida humana con este ciclo cósmico. En la Biblia, sin embargo, el tiempo es lineal. El comienzo de la creación marca el inicio de una narrativa que progresa hacia un futuro definitivo, la redención del mundo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia describe un arco narrativo que culmina en la restauración final del orden divino. Mientras que los egipcios vivían en un ciclo interminable, los hebreos vivían con la expectativa de un fin, un momento en que Dios restauraría toda la creación. Este contraste en la concepción del tiempo también tiene implicaciones profundas para cómo ambas culturas entendían su lugar en el universo. Los egipcios veían su vida como parte de un ciclo eterno de renovación, mientras que los hebreos vivían con la esperanza de un futuro en el que el caos sería derrotado para siempre. Un tema que nos lleva a explorar más profundamente la relación entre las tradiciones bíblicas y el antiguo Egipto es el de los sueños y las visiones, que en ambas culturas tienen un papel crucial como medios de comunicación con lo divino. En el antiguo Egipto, los sueños eran vistos como mensajes directos de los dioses. Los faraones y altos funcionarios recurrían a intérpretes especializados para desentrañar el significado de sus sueños, ya que creían que a través de ellos podían obtener guía o advertencia sobre el futuro. Los textos egipcios contienen registros detallados de los sueños de los faraones, en los cuales los dioses les revelaban sucesos futuros o les proporcionaban instrucciones sobre cómo proceder en situaciones difíciles. En la Biblia, encontramos una función similar de los sueños como medios por los cuales Dios revela su voluntad. Un ejemplo notable es la historia de José, el hijo de Jacob, que tiene una serie de sueños proféticos que anticipan su futuro poder y liderazgo. Aunque esos sueños lo llevan inicialmente al conflicto con sus hermanos, con el tiempo se convierten en una realidad cuando José es elevado a una posición de poder en Egipto. Lo más fascinante de esta historia es que, más adelante, José mismo se convierte en intérprete de sueños en la corte del faraón, descifrando los sueños que el faraón no podía comprender por sí solo. Este intercambio entre el poder de los sueños y su interpretación en ambas culturas es un punto en el que vemos claramente un cruce de influencias. La historia de José refleja cómo los hebreos y los egipcios compartían la creencia en que los sueños eran más que simples ilusiones, eran ventanas a lo sobrenatural. La capacidad de interpretar sueños, ya sea a través de un profeta hebreo o de un sacerdote egipcio, era considerada un don sagrado, una conexión directa con lo divino. Pero más allá de los sueños,
los egipcios también creían en las visiones y los trances como formas de comunicación con los dioses. Los sacerdotes de los templos a menudo entraban en estados de trance para recibir mensajes del más allá. Estas prácticas rituales a menudo involucraban ofrendas y rezos específicos para invocar la presencia de las deidades. Aunque en la Biblia no se describe un proceso ritualizado tan específico como en Egipto, las visiones son un tema recurrente en los relatos de los profetas. Isaías, Ezequiel y Daniel son solo algunos de los profetas que reciben visiones poderosas que les revelan los planes de Dios para el futuro. Estas visiones, al igual que los sueños, son a menudo crípticas y requieren interpretación, pero su propósito es claro: ofrecer guía y revelación divina a los líderes y al pueblo de Israel. La relación entre las visiones y el liderazgo divino también se hace evidente en las narrativas que describen cómo los líderes reciben instrucciones sobre su misión. Moisés, por ejemplo, tiene una visión en la zarza ardiente, en la que Dios le habla directamente y le da la tarea de liberar al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Esta revelación, que cambia el curso de la historia, es un claro ejemplo de cómo las visiones no solo conectan lo divino con lo humano, sino que también pueden cambiar el destino de una nación entera. Los sueños y visiones, por tanto, no solo sirven como canales de comunicación espiritual, sino que también cumplen una función política. En Egipto, los faraones dependían de estos mensajes divinos para tomar decisiones que afectaban a todo el reino. La capacidad de interpretar correctamente un sueño o una visión era vista como un acto de sabiduría divina y podía legitimar el poder de un faraón o una figura de autoridad. En la Biblia, los profetas no solo eran mensajeros espirituales, sino también consejeros políticos. Cuando recibían una visión de Dios, a menudo influían directamente en las decisiones de los reyes de Israel y Judá, advirtiéndoles de peligros o animándoles a tomar ciertas acciones. Un ejemplo interesante de esta conexión entre los sueños, visiones y la política es el relato bíblico de Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien tiene un sueño inquietante que nadie en su corte puede interpretar, excepto el profeta Daniel. A través de este sueño, Dios revela no solo el destino de Nabucodonosor, sino también el destino de los imperios futuros, mostrando una visión a largo plazo que conecta los eventos históricos con el plan divino. En este sentido, tanto en Egipto como en la Biblia, los sueños y visiones actúan como medios por los cuales los líderes mortales obtienen acceso a una sabiduría más allá de lo humano, una visión del orden divino que les permite gobernar de acuerdo con el destino celestial. Por otro lado, es importante destacar que, aunque los sueños y visiones eran fuentes importantes de orientación espiritual, ambos sistemas también reconocían el peligro de interpretaciones falsas. En Egipto, si un sacerdote interpretaba incorrectamente un sueño, las consecuencias podían ser devastadoras para el faraón y el reino. En la Biblia, se habla de falsos profetas que aseguraban recibir visiones de Dios, pero que en realidad desviaban al pueblo de la verdad divina. Esto muestra una preocupación compartida en ambas culturas por discernir entre los verdaderos mensajes divinos y los falsos, un problema que solo podía resolverse con un discernimiento espiritual profundo y, a menudo, con el respaldo de señales claras de lo divino. Esta conexión entre sueños, visiones y poder político revela mucho sobre cómo ambas civilizaciones veían la intervención divina en la vida cotidiana y en la historia. Los reyes y faraones, aunque poderosos en la tierra, dependían de estos mensajes de lo alto para guiar sus acciones y garantizar la prosperidad de su gente. Las visiones y sueños no solo eran herramientas espirituales, sino también armas políticas, capaces de cambiar el rumbo de naciones y dinastías. Un aspecto crucial que une tanto a la Biblia como al antiguo Egipto es la profunda relación entre lo sagrado y lo funerario. Para los antiguos egipcios, la muerte no era el fin, sino el comienzo de una vida eterna en el más allá. La preparación para la muerte y el viaje hacia el otro mundo era un tema de importancia central en la cultura egipcia, y todo lo relacionado con la muerte estaba impregnado de una fuerte carga religiosa. Las pirámides y tumbas monumentales, los textos funerarios como el Libro de los Muertos, y el proceso de momificación eran formas en las que los egipcios aseguraban la transición exitosa del alma hacia el más allá, un lugar donde podrían vivir eternamente en compañía de los dioses. En este contexto, el faraón tenía un papel privilegiado. Como hijo de los dioses, se creía que, tras su muerte,
el faraón se uniría a los dioses en el más allá, y por ello sus tumbas, como las pirámides, eran grandiosas construcciones que simbolizaban su ascensión al mundo divino. Los rituales funerarios no solo aseguraban la preservación del cuerpo físico mediante la momificación, sino que también incluían fórmulas mágicas y ceremonias complejas para proteger el alma del faraón en su viaje. Los egipcios creían que la vida eterna solo era posible si el cuerpo permanecía intacto, razón por la cual dedicaban tanto esfuerzo a preservar el cadáver y a construir tumbas seguras, llenas de amuletos y ofrendas para el difunto. En la Biblia, aunque no hay un énfasis tan pronunciado en el proceso funerario como en Egipto, la muerte también está profundamente ligada a lo sagrado y a la relación con Dios. Uno de los temas recurrentes es la promesa de la resurrección y la vida eterna. En el judaísmo, y más tarde, en el cristianismo, la muerte es vista como una transición hacia una vida futura, pero, a diferencia de los egipcios, esta vida no depende de los rituales funerarios o de la preservación del cuerpo. La fe en Dios y en sus promesas es lo que asegura la vida eterna. El relato de la resurrección de los muertos, como se describe en profecías como la de Ezequiel con los huesos secos que vuelven a la vida, refleja una visión donde la muerte no es el fin, sino el preludio a una restauración completa, un concepto que difiere del viaje personal y solitario del alma egipcia hacia el más allá. Una figura clave en la Biblia que nos permite ver un paralelo interesante es la de José, nuevamente. Tras la muerte de Jacob, su padre, en Egipto, José manda a embalsamarlo, según las costumbres egipcias. Esto refleja no solo la asimilación cultural que los hebreos experimentaron durante su tiempo en Egipto, sino también cómo ciertas prácticas egipcias se integraron en la vida hebrea. El acto de embalsamar el cuerpo de Jacob para llevarlo de vuelta a Canaán muestra cómo, incluso dentro de un relato bíblico, las prácticas funerarias egipcias dejaron una marca tangible. Aunque la tradición hebrea no adoptó plenamente el proceso de momificación, este evento ilustra el grado de intercambio cultural que existía entre ambos pueblos. Otro aspecto relevante en esta comparación es la importancia del juicio en el más allá. Para los egipcios, el alma del difunto pasaba por un juicio en la sala de las dos verdades, donde el corazón del fallecido era pesado contra la pluma de Maat, la diosa de la justicia y la verdad. Si el corazón era más ligero que la pluma, el alma era considerada justa y se le permitía entrar al campo de los juncos, un paraíso egipcio. Si, por el contrario, el corazón era más pesado, el alma era devorada por Ammit, un monstruo temido. Este proceso reflejaba la creencia egipcia en que la vida en el más allá dependía del comportamiento ético durante la vida terrenal. En la Biblia, aunque no encontramos un juicio literal como el de la mitología egipcia, sí existe la noción de un juicio final, donde Dios evaluará las acciones de cada individuo. En textos como el Apocalipsis, el día del juicio es presentado como el momento en que Dios juzgará a vivos y muertos, y aquellos que sean considerados justos entrarán en la vida eterna. De manera similar al juicio egipcio, la rectitud y la justicia en la vida terrenal son elementos clave para garantizar un lugar en el paraíso celestial. Esta idea de la vida más allá de la muerte, el juicio y la recompensa final es un punto de conexión esencial entre ambas tradiciones. Mientras que en Egipto, los rituales y las prácticas funerarias eran la clave para una transición exitosa, en la Biblia, la fe y la obediencia a la voluntad de Dios son lo que aseguran el destino del alma. A pesar de las diferencias en las prácticas y creencias específicas, ambas culturas comparten la convicción de que la vida no termina con la muerte, sino que el alma continúa existiendo en otra realidad, ya sea en un paraíso o bajo el castigo divino. En la conexión entre la vida, la muerte y lo sagrado es un hilo que atraviesa tanto las creencias bíblicas como las egipcias, aunque manifestado de maneras diferentes. Mientras que los egipcios dependían de un elaborado sistema ritual para garantizar la vida eterna, la Biblia nos presenta una visión donde lo más importante no es el cuerpo ni los ritos externos, sino la relación del individuo con Dios y su capacidad para vivir conforme a su voluntad. La muerte, en ambos casos, se transforma en un portal hacia lo eterno, pero las rutas para alcanzar ese destino final divergen, revelando las profundas diferencias y similitudes entre ambas civilizaciones. Un último aspecto esencial que nos lleva a una reflexión profunda sobre la relación entre el antiguo Egipto y la Biblia es el concepto del poder divino encarnado en los líderes.
Tanto en el contexto bíblico como en la civilización egipcia, la autoridad de los gobernantes estaba intrínsecamente vinculada con lo sagrado. Sin embargo, el modo en que este poder se manifiesta y se legitima en cada cultura varía notablemente, y estos contrastes nos permiten entender mejor la naturaleza de la relación entre lo terrenal y lo divino. En el antiguo Egipto, el faraón no solo era un rey, sino una deidad viva, el hijo del dios Sol Ra. Su papel como mediador entre los dioses y los hombres lo convertía en una figura central no solo en la política, sino también en la vida espiritual del pueblo. El faraón representaba el orden cósmico, y su gobierno era visto como una extensión del orden divino en la tierra. Cada acción que tomaba era reflejo de la voluntad de los dioses, y se creía que su éxito o fracaso en gobernar influía directamente en la estabilidad del universo. Los faraones, a lo largo de la historia egipcia, llevaron títulos que reflejaban su estatus divino. Uno de los más significativos es el título de Nisut-Biti, que se traduce como aquel que pertenece al cálamo y la abeja, símbolos de la realeza que unían la tierra del Bajo y el Alto Egipto bajo un solo poder. Este título no solo representaba su autoridad política, sino también su papel como defensor del orden divino frente al caos. El faraón era responsable de realizar rituales religiosos, construir templos y asegurar que los dioses estuvieran satisfechos para garantizar la prosperidad del reino. En la Biblia, por otro lado, los líderes y reyes, aunque dotados de autoridad, no son divinizados de la misma manera. En lugar de encarnar lo divino, los reyes de Israel son presentados como siervos de Dios, gobernando bajo su mandato. El ejemplo más notable es el del rey David, quien es ungido por el profeta Samuel por orden de Dios, pero nunca se le atribuyen cualidades divinas. David es presentado como un hombre de carne y hueso, con virtudes y defectos, cuya legitimidad y éxito como rey dependen de su obediencia a la voluntad divina. La diferencia crucial aquí es que, mientras en Egipto el faraón es un dios viviente, en la Biblia, el rey es un intermediario elegido por Dios, pero completamente humano. Este contraste es clave para entender las distintas visiones sobre el poder. Mientras que en Egipto el poder divino y el terrenal están fusionados en la figura del faraón, en la Biblia, existe una clara separación entre Dios, el Ser Supremo y los reyes, quienes, aunque ungidos por él, siguen siendo humanos y vulnerables a sus propios errores y debilidades. Sin embargo, esta idea de la autoridad divina no se limita a los reyes en la Biblia. Los profetas, jueces y patriarcas también son figuras que reciben directamente el mandato de Dios para liderar y guiar al pueblo. Moisés es un ejemplo clave de este tipo de líder. Aunque no es un rey en el sentido tradicional, Moisés es visto como el gran legislador y líder espiritual de Israel, quien actúa como intermediario entre Dios y su pueblo. La autoridad de Moisés no se basa en su estatus social o en alguna conexión divina heredada, sino en su relación directa con Yahvé, quien lo elige para liberar a los hebreos de la esclavitud en Egipto. Esta misma noción de un poder divino que legitima la autoridad humana también se refleja en el concepto del Mesías en la tradición bíblica. La palabra Mesías significa ungido, y se refiere a aquel que ha sido consagrado por Dios para liderar a su pueblo. A diferencia de los faraones egipcios, cuya divinidad era un derecho hereditario, el Mesías es elegido por la gracia divina, no por linaje. Esto señala una diferencia fundamental en la manera en que ambas culturas concebían el poder, mientras que en Egipto el linaje y la sangre determinaban el derecho al trono. En la Biblia, es Dios quien, a través de su voluntad, elige y unta a aquellos que lo servirán. A pesar de estas diferencias, hay paralelos interesantes en la manera en que el poder de los líderes está conectado con lo divino en ambas culturas. La necesidad de un líder fuerte, conectado con lo sobrenatural, para asegurar la estabilidad y el orden es un tema recurrente tanto en la Biblia como en Egipto. Para los egipcios, el faraón no solo era el defensor del orden terrenal, sino también del orden cósmico. Si el faraón fallaba en su deber, el caos amenazaba con destruir el equilibrio del universo. En la Biblia, aunque los reyes no tienen esta función cósmica, su fidelidad a Dios es crucial para la prosperidad de Israel. Cuando los reyes de Israel desobedecen a Dios, el pueblo sufre, y la nación entra en crisis. Este enfoque en el liderazgo divino también pone en relieve otro aspecto clave,
el juicio. En ambas culturas, el juicio de los líderes, ya sea por los dioses en Egipto o por Dios en la Biblia, es lo que define su éxito o fracaso. Los faraones eran juzgados no solo en vida, sino también en el más allá, mientras que los reyes bíblicos eran juzgados por su obediencia a las leyes divinas y por su capacidad para guiar al pueblo hacia el pacto con Dios. En ambos casos, el destino de la nación dependía de la relación entre el líder y lo divino. Así, podemos ver que tanto en la Biblia como en el antiguo Egipto, el poder no es simplemente una cuestión política, sino profundamente espiritual. La manera en que los líderes interactúan con lo divino no solo define su autoridad, sino también el destino de sus pueblos. Las conexiones entre estas dos civilizaciones nos ofrecen una visión rica y compleja sobre cómo la relación entre lo sagrado y lo político ha moldeado la historia humana desde tiempos antiguos.